aspectos de tiempo y de controlar un poco las palabras, también teniendo en cuenta que los artistas somos dispersos, me he tomado el tiempo de redactar un texto, lo voy a leer y voy a estar mostrando unas imágenes y también un video hacia la parte final del texto. Me ubico en la cotidianidad de mi condición como alguien que se formó como artista y que trabaja como profesor. Una realidad que es más común de lo que algunos pueden pensar, sobre todo en el contexto latinoamericano. En esta ponencia intento señalar algunos puntos de interés general en la experiencia del ser artista-profesor. La intención es hacer un aporte a los posibles lugares comunes que vivimos los artistas-profesores para generar vínculos de reflexión más amplia y compartida entre nosotros para seguir construyendo una cartografía del Estado latinoamericano en artes. Me interesa que compartamos experiencias que vienen desde la cotidianidad de nuestra práctica como artistas. Me interesa que reconozcamos juntos cómo, partiendo desde los espacios pequeños, terminamos encontrando un marco o contexto más amplio que nos hace semejantes. Por ejemplo, los marcos de la institucionalidad de las artes en un territorio nacional o incluso latinoamericano. Hablaré sobre algunos aspectos desde mi experiencia como profesor de dibujo 2 en la Universidad Nacional de Colombia. Estos aspectos los he nombrado así. Son dos puntos, básicamente los que voy a desarrollar. El primero es lo denominado entre la cotidianidad y la institucionalidad, y el segundo es el aula de clase como lugar para la investigación. Entre la cotidianidad y la institucionalidad. El primer trazo que hicimos en el curso de dibujo 2 fue un gran círculo, no con lápiz ni sobre un papel, sino que el círculo se fue haciendo en la medida en que iban llegando los estudiantes y se ubicaban alrededor de unas mesas al interior de un gran formato, el cual llamamos salón de clase. La circularidad alrededor del diálogo es un índice de la dimensión comunitaria de la educación, pero también de dimensión plástica. Hagamos un círculo para que hablemos, fueron mis palabras al iniciar la clase. Hagamos un círculo para que hablemos es una expresión que suelen usar los profesores para convocar al grupo. Es una actitud respaldada por la institucionalidad que se concreta en el espacio de clase y que consiste en la decisión de querer estar con otros y crear con otros, con personas que, más allá de ser los estudiantes, son personas que tienen intereses similares al profesor. En este caso, intereses compartidos como el gusto por el dibujo, por los materiales, la imagen y la creación poética. En ese primer círculo de diálogo propio al iniciar un curso de artes, es común que sea la voz de la institucionalidad la que tome la palabra. Generalmente, en la primera clase, es en donde se hace la presentación del programa, los horarios de clase, los espacios donde se van a llevar a cabo, las fechas de entrega de trabajos, el sistema de calificación, los criterios de calificación, las normas y reglas para aprobar o desaprobar la asignatura, luego los temas que se van a ver y las metodologías de estudio del curso, etc. Todos estos puntos son signos de la fuerte presencia de la voz de la institucionalidad y de cómo la enseñanza de las artes, aún gozando de un gran territorio de exploración y de dar un alto valor a lo indeterminado, al estar formalizadas institucionalmente, están sujetas y terminan por configurarse con ciertos rasgos y ritmos de flujo que las hacen semejantes a otras disciplinas. Hice un diagrama. Asimismo, la formalización de la enseñanza de las artes dentro del sistema académico las enmarca dentro de los límites de referencia institucional definidas. Así pues, nos encontramos con marcos que van de lo macro a lo micro, hasta llegar al aula.
El primer marco sería, ahí lo señalo con el escudo, Universidad Nacional de Colombia, que es uno de esos marcos institucionales en las artes. Segundo marco, sede Bogotá. Tercer marco, Facultad de Artes. Cuarto marco, Escuela de Artes Plásticas y Visuales. Quinto marco, Dibujo 2. Sexto marco, martes y jueves, 2 p.m. a 5 p.m. Séptimo marco, duración del curso, 4 meses, etc. Esto hace parte de todas las condiciones institucionales cuando uno da alguna clase de artes en la universidad. En este caso, cuestiones que tienen que ver con los créditos aprobados. Por su parte, el artista que se hace profesor y el artista que empieza a conseguir su práctica pedagógica dentro de la institucionalidad como uno de los formatos para sus creaciones, es una realidad que se construye a través de decisiones políticas y personales frente al arte, como una alternativa al mercado, también por los contextos sociales, ofertas laborales, tradiciones, formalización del artista, inclusión de las artes dentro del sistema académico, necesidad existencial, políticas culturales de la ciudad o el país, decisiones prácticas, entre otras. Estos y tantos otros marcos de referencia constituyen al artista como profesor. Todas estas son marcas que configuran la propia cotidianidad y más aún la propia subjetividad. En estas tensiones, o mejor signos, es en donde acontece el cruce continuo y de doble vía entre las microhistorias o la cotidianidad de una clase y las macrohistorias o los grandes relatos en las artes. Vuelvo aquí a ese pequeño diagrama que me gusta tener como referencia entre lo micro, el aula, y lo macro, que es todos los marcos de institucionalidad que están siempre presentes en ese pequeño espacio que es el salón de clase. Supongamos entonces lo siguiente: si la pedagogía es considerada como una práctica artística, ya que la pedagogía está institucionalizada, ¿qué significa ser un artista de la institución? Desde otra perspectiva, ¿cómo la institucionalidad es el artista? ¿Cómo develando en medio de la cotidianidad como artista, profesor, cada una de estas tensiones o signos? ¿Cuáles son los límites entre la voz del profesor y la voz de la institución? Estos y otros interrogantes van apareciendo en la experiencia. El espacio del aula se va decantando hasta hacer emerger en ella la condición de territorio para la investigación mucho más allá de lo disciplinario. Por su parte, el artista de formación que luego se ha vuelto profesor empieza a encontrar un nuevo derrotero y nombre para su práctica, la de investigador de su propia cotidianidad. Primero artista, luego profesor y luego investigador. Aquí ya empiezo a hablar ya concretamente de la aula de clase como lugar para desarrollar investigación en artes. Voy a ir mostrando algunas imágenes del curso de Dibujo 2 y igual continúo haciendo la lectura. El registro fotográfico de las clases se ha vuelto un hábito para mí. Ese hábito lo he venido desarrollando gracias a los diálogos, sugerencias y reflexiones que hemos tenido entre compañeros y profesores de la Maestría en Educación Artística en la Universidad Nacional de Colombia. Entre colegas hemos venido reconociendo cómo el aula de clase, además de ser el lugar en donde se concreta la práctica artística y pedagógica, es por lo mismo uno de los principales lugares que es necesario documentar de todas las maneras posibles, con notas escritas, registros de audio y registros fotográficos, entre otros. Yo puntualmente muestro solamente fotos, aunque también dentro de ese registro lo que ocurre en clase, pues son notas, tomas de audio, de video. Por efectos de practicidad solamente muestro fotos.
Registro fotográfico dentro de un salón de clase, además de ser el recurso más utilizado por su aporte a la memoria, con el tiempo se va convirtiendo en un documento que se hace sensible y valioso para preguntarnos qué es eso que ocurre en un salón de clase de artes. En otras palabras, el registro fotográfico de la cotidianidad se convierte en el lugar de partida privilegiado para hacer investigación. ¿Cómo investigar con imágenes? El registro fotográfico como lugar para la investigación de la cotidianidad de las artes en su enseñanza implica asumir los interrogantes siempre presentes que se le hacen a la fotografía de registro, como la documental o la periodística. Esos interrogantes son los problemas de la mirada del fotógrafo, la objetividad y subjetividad en el registro, lo presentado frente a lo representado, el grado de realidad que la hace verídica o, por lo contrario, el grado de ficción que se construye a través del registro. Creo que un libro referente puede ser el de Foncuberta, donde problematiza mucho la mirada del fotógrafo documental o del registro. Si nos pidieran que hiciéramos el registro fotográfico de una de nuestras clases o lugares de trabajo, como por ejemplo el taller del artista, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué decisiones tomaríamos? Todos estos son ejercicios que hacíamos en clase. Hasta el momento ya les he compartido algunos registros muy tranquilos que hacía en medio de las clases. Ahora quisiera compartirles un ejercicio de experiencia que hicimos en una de las clases de dibujo en donde el registro fotográfico ha sido importante. Antes de ello voy a leerles a continuación unas indicaciones que di a mis estudiantes luego de que ellos entraran con los ojos totalmente vendados a ese espacio. Pues voy leyendo y igual ahí está el texto para que lo quiera leer. Dice ejercicio dibujo 2, 29 de septiembre del 2015.
Esto se lo leí a mis estudiantes en la clase, ellos ya estaban con los ojos vendados, así habían ingresado al salón. En nuestra última clase en este espacio, aquel día en que dibujaron unas esculturas blancas, una silla oscura, un cubo y un rollo de papel sobre un par de mesas, cada uno de ustedes ocupó un lugar en este espacio junto a su respectivo caballete y tabla. ¿Recuerdan ese lugar? Esa era la clase a la que hacía mención. Fue la semana inmediatamente anterior al día de lectura de este texto. Si la respuesta es afirmativa, ¿cuál es la naturaleza de ese recuerdo? ¿Acaso es una imagen visual, como una especie de fotografía borrosa? La memoria que se tiene de la relación de un cuerpo con el espacio, sin embargo, no se resuelve únicamente con la imagen visual, pues hay ocasiones en donde esa memoria logra activarse mucho mejor por medio de otros sentidos como el tacto, como cuando alguien logra recordar por fin algo solo cuando ha vuelto al lugar de los hechos. ¿Podrían recordar ustedes ese lugar no con la vista sino con el tacto? Dicho de otra manera, ¿podrían hacer tangible por medio de la acción del cuerpo el dibujo de ese recuerdo? Recordar es un verbo y por lo tanto una acción. Cada uno de ustedes ha ingresado al salón con los ojos totalmente vendados. Ahora, permaneciendo todo este tiempo en silencio, buscarán actualizar ese recuerdo en el espacio real. Se ubicarán justo en el mismo lugar de aquella última clase de dibujo con caballetes y tablas. Estos objetos los encontrarán en el centro del salón. Los desplazamientos para encontrar ese lugar, punto del recuerdo, lo podrán hacer solo usando el tacto. Sientan los límites del espacio, sus bordes, inclinaciones, distancias, límites, cruces, áreas. Utilicen todas las señales posibles para cartografiar el espacio, para dibujarlo. Sus cuerpos serán como el trazo del grafito. A pesar de ser un ejercicio muy individual, de relación íntima con el espacio, el acierto de cada uno de ustedes depende finalmente de cómo están ubicados los demás, pues si alguien se ubica en un lugar donde no debería, esto podría hacer confundir a un compañero, haciéndole alterar decisiones. Es como cuando una línea no cuadra con otra línea y entonces se deforma el dibujo. Cuando consideren que ya están en su lugar, permanezcan allí hasta que todos terminen. Eso lo sacan mi voz desde la señal. Registrar la experiencia dentro de un espacio presenta siempre dificultades metodológicas. Como dije anteriormente, el registro no solo es una memoria, sino que problematiza la mirada y cuestiona mucho al profesor sobre cómo está viendo su propia cotidianidad en el aula. Pero también, al ser el lugar de distancia para los estudiantes, permite que entre ellos haya un ejercicio de autoconciencia. ¿Qué registrar? ¿Cómo registrar? ¿Qué es lo que se gana al hacerlo? ¿Qué es lo que se pierde? ¿Qué implicaciones hay? ¿Cómo presentar el registro? Son preguntas que propongo a cada uno de ustedes para que lo sigamos reflexionando dentro del marco de los cuestionamientos sobre investigar con imágenes y sobre la aula de clase como lugar para la investigación. También son ejercicios colectivos. Las reflexiones que he presentado entre la cotidianidad y la institucionalidad y el aula de clase como lugar para la investigación hace parte del marco de investigación, que hacemos en común los estudiantes y profesores de la maestría en educación artística en la Universidad Nacional de Bogotá a través del grupo de investigación Unidad de Arte y Educación. La microhistoria como una metodología de investigación en educación artística intenta ser un contrapunto de los grandes discursos para adentrarnos más en la cotidianidad del artista y del profesor, en donde la centralidad de la experiencia del sujeto es el eje ordenador. Hacer investigación sobre lo que constituye la cotidianidad del aula de educación artística para verla como un microcosmos, a partir del cual pueden vislumbrarse los fenómenos de un macrocosmos del cual ella hace parte. Ese es el propósito fundamental en esta línea de trabajo investigativo que asume la microhistoria,
una particular y no muy explorada forma de hacer historia como estrategia para dar cuenta de aquello que no ha sido nombrado de manera precisa en la existencia del profesor de artes.